¿Cuál es la historia real más aterradora que han vivido? Yo solía caminar dormido cuando era niño. Vivíamos en un barrio bastante peligroso y a veces me despertaba afuera, en medio de la noche, sin saber cómo había llegado ahí. Y tenía que regresar caminando a casa y entrar por la puerta que había dejado completamente abierta, con el riesgo de que hubiera alguien merodeando. Pero la vez que más me asustó fue cuando tenía unos 9 años. Me desperté y me encontré con las cortinas de mi habitación abiertas, mirando fijamente por la ventana. Mientras terminaba de reaccionar, me di cuenta de que había un hombre muy grande y completamente sin cabello, ni pelo, ni cejas, nada, mirándome fijamente y acercándose poco a poco a la ventana. Cada vez más cerca de mi cara. Tenía una expresión confundida, como si no entendiera lo que estaba viendo. En ese momento entendí lo que estaba pasando y empecé a gritar sin control, completamente paralizado y orinándome del miedo. El hombre se asustó, gritó también, hizo como una especie de voltereta y salió corriendo de forma extraña, en zigzag, como si estuviera esquivando balas. Mi mamá se despertó y pensó que probablemente había tenido una pesadilla. A la mañana siguiente encontramos un destornillador en el porche y daños en el marco de la puerta y en la manija. Todavía casi me orino encima cuando cuento esta historia, pero ahora suele ser de la risa. Nunca voy a olvidar la cara que puso cuando empecé a reaccionar y a gritar, ni su chillido agudo, ni cómo se agachaba, rodaba y esquivaba mientras huía por la calle. Esto es bastante leve comparado con muchas de las cosas que hay aquí, pero cuando tenía 12 años vi a un hombre enorme que dejó caer un billete de $1. Parecía no darse cuenta, así que crucé la calle para devolvérselo. Me dio las gracias varias veces, y pude notar que no estaba bien de la cabeza. Yo era una niña bastante pequeña, probablemente pesaba unos 45 kilogramos en ese momento. Ese tipo me sacaba fácilmente unos 30 centímetros de altura. De repente, me agarró por la parte superior de la cabeza y no me soltaba. Tuve mucha suerte de que mi papá estuviera cerca, porque básicamente me levantó y me sacó de ahí. Estaba en servicio activo en la Marina. Servía a bordo de un submarino. Un día estábamos en puerto y la mayor parte de la tripulación ya se había ido. A los que estábamos de guardia esa noche, nosotros, nos dieron permiso para llevar a nuestros hijos a cenar a bordo. A mitad de la comida, alguien hizo un anuncio por el sistema 4MC. El 4MC es el sistema de megafonía para emergencias. Decía que había un poco de humo en la sala de máquinas, y casi de inmediato después anunciaron incendio en la sala de máquinas. Entrenamos para este tipo de situaciones constantemente, así que todos entraron en acción de inmediato. El oficial al mando todavía estaba allí, pero en la parte superior del submarino. Uno de nuestros suboficiales más experimentados, al parecer, llevó a los niños hacia la proa hasta una escotilla donde estaba el oficial. Y literalmente los iba pasando por la escotilla mientras él los recibía y los dejaba en la cubierta exterior. El resto corrimos hacia el supuesto incendio y noté que nadie estaba agarrando una máscara. Ni una sola persona. Así que tomé un buen puñado de máscaras de respiración y seguí hacia la escotilla, donde nos encontramos con lo que parecía ser una ligera nube de humo que llenaba toda la sala de máquinas. Pero no olía a humo. Era dulce. Sabía dulce. Una bomba de aceite había explotado y había llenado toda la parte trasera del submarino con fluido hidráulico atomizado. Un hombre estaba a segundos de encender un soplete en la sala de máquinas cuando se dio la alerta. Si se hubiera dado apenas un momento después, habríamos entrado directo a un infierno. Y si, por alguna razón, él no hubiera escuchado la alerta y encendía el soplete después de que nosotros entráramos, nos habríamos incendiado antes siquiera de poder reaccionar. Al final todo salió bien. Limpiamos el aceite que se había adherido a todas las superficies y arreglamos la bomba. Pero fue una sensación bastante irreal entender lo cerca que estuvimos de que todo terminara de una forma completamente distinta.
Siempre estacionaba en el mismo lugar en mi último trabajo durante los 12 años que estuve ahí. Era un estacionamiento accesible al público, no pertenecía a la empresa, pero nos pedían que dejáramos los espacios más cercanos libres para los clientes y estacionáramos al fondo. Un día mi lugar estaba ocupado por un Cadillac con vidrios oscuros, y de inmediato me molesté porque todo el mundo sabía que ese era mi sitio. Era el turno de la mañana, a las 4, así que no podía ser ninguno de mis compañeros porque yo sabía qué vehículos manejaban. ¿Alguien nuevo? ¿O tal vez alguien de otro local en la plaza? El coche seguía ahí durante mi descanso para almorzar, cuando me fui a casa y también al día siguiente. Luego entré a trabajar a la 1 de la tarde hasta el cierre, alrededor de las 9:30, y el coche seguía ahí. Igual al día siguiente. Había algo que realmente me incomodaba. Se sentía mal. Literalmente. Era verano en el sur y hacía mucho calor, así que quién sabe qué podría estar cocinándose dentro. Mi papá fue marine y luego policía. Siempre decía que si sientes que algo está mal, probablemente lo esté. Así que llamé al número de no emergencias de la policía. Me sentía un poco tonto, pero cada vez que pasaba junto a ese coche me inquietaba. Terminé esperando más de 1 hora antes de que alguien llegara y, sinceramente, si no hubiera tenido el día siguiente libre, probablemente me habría ido sin más. Pero me quedé, en parte porque soy bastante terco, y ese era mi lugar, maldita sea. Cuando llegó la policía, estaban algo molestos, porque seguro reciben muchas llamadas del tipo no pueden estacionarse aquí. Pero al revisar la placa, todo cambió. Empezaron a pedirme información, a preguntar por mi jefe, si el estacionamiento tenía cámaras, si había tocado el coche, etc. Resulta que el vehículo estaba vinculado a una alerta de menor desaparecida, una chica de 15 años. Cuando abrieron el maletero, encontraron su cuerpo sin vida, cubierto con una manta, y esa era la fuente del olor. Había salido con su novio, que era mucho mayor, controlador e inseguro, pero ella había decidido terminar la relación. El error fue subirse al coche con él. Él la llevó a varios condados de distancia, la maltrató, la metió en el maletero y luego simplemente estacionó el coche y se fue, dejándola allí. Nunca supe exactamente cuándo falleció, y eso a veces me persigue, pensando que quizás se pudo haber hecho algo antes. Así que sí, hazle caso a tu instinto, incluso cuando parezca una tontería. Estuve con un tipo durante un par de años hasta que me di cuenta de que había empezado a consumir metanfetamina como si fuera un pasatiempo después del trabajo. Ya teníamos muchos problemas y yo tenía 3 hijos pequeños, así que finalmente lo eché de la casa. Unos días después, tal vez una semana, creó una cuenta falsa de Facebook y me envió una solicitud de amistad. Las únicas publicaciones en esa cuenta hablaban de matarme a mí y a mis hijos, de quitarse la vida y de cómo planeaba hacerlo ese mismo día. La publicación más reciente venía con una selfie de él en mi patio trasero, una foto reciente, así que había estado ahí. Yo iba de camino a casa con mis hijos, ya de noche, cuando recibí la solicitud. El día anterior había pasado por la casa de mis padres y mi papá me dio su pistola de 9 milímetros porque este tipo estaba enviando mensajes a través de amigos en común diciendo que iba a quemar mi casa. Llamé a la policía en cuanto llegué, pero no parecían considerarlo algo urgente y no tenían a ningún agente disponible para revisar la casa antes de que entráramos. Vivo en medio del bosque y la policía de aquí es bastante limitada. Al final, hice que mis hijos se quedaran en el auto, le di instrucciones al mayor sobre qué hacer si pasaba algo, y tuve que revisar yo sola toda mi casa, a oscuras, con la pistola en la mano por si él estaba ahí esperando. Fue aterrador. Durante un tiempo, cada vez que llegábamos a casa tenía que revisar todo, siempre con el miedo de encontrarlo adentro. Llamé a la policía muchas veces más y, un par de semanas después, finalmente me concedieron una orden de restricción cuando las amenazas continuaron. Él murió hace aproximadamente 1 año y lo único que sentí fue alivio.
Cuando tenía 11 o 12 años, uno de mis compañeros de clase se mudó a otra zona, pero más adelante ese mismo año nos invitó a algunos a visitarlo por su cumpleaños. Había hecho un nuevo amigo en su nueva escuela y también lo invitó a la reunión. Estábamos explorando alrededor de su casa cuando mi amigo y su nuevo amigo dijeron que fuéramos a ver un columpio de cuerda en el bosque cercano. Caminamos por un pequeño sendero y encontramos el columpio, que no era más que una cuerda larga con un pedazo de madera atado al final. Parecía que, si lo usabas, te lanzabas bastante lejos sobre una ladera empinada llena de árboles. Preguntaron quién quería probarlo y, aunque normalmente yo era de los que se arriesgaban y hacía ese tipo de cosas, esta vez me pareció peligroso, así que dije que quizá lo intentaría, pero no sería el primero. El nuevo amigo de mi compañero dijo que él lo haría. Hasta el día de hoy no sé si ya conocía ese columpio o si simplemente quería impresionar. Se balanceó con fuerza y, justo en el punto más alto, una de sus manos se soltó de la madera y luego la otra. Por un segundo pensé, seguro hay un lugar seguro donde caer y lo hizo a propósito. No había ningún lugar seguro. Impactó contra un árbol caído y luego salió proyectado hacia adelante, deslizándose varios metros sobre unas rocas. Murió al instante. Pero claro, nosotros no lo supimos de inmediato. Tuvimos que bajar hasta donde estaba para intentar ayudarlo. Cuando llegamos, sus labios ya estaban azulados. Tengo parálisis cerebral, pero siempre he trabajado mientras estudiaba, durante la universidad y después de salir de ella, a veces incluso tenía 2 o 3 trabajos al mismo tiempo. Cuando ocurrió este incidente yo tenía 22 años, alquilaba mi propio bungalow y vivía sola. Iba camino al trabajo, en ese entonces mi trabajo principal era como asistente de danza, fitness y terapia de juego para un grupo de terapeutas que trabajaban con jóvenes con discapacidades físicas, dificultades de aprendizaje y trastornos graves de conducta. Como soy usuaria de silla de ruedas a tiempo completo, tenía que usar taxi para ir y volver del trabajo. Y aunque la mayoría de los conductores de la empresa eran personas confiables y agradables, siempre había algunos sospechosos, como en cualquier lugar. Yo podía transferirme sin mucha dificultad, así que lo único que los conductores tenían que hacer era sostener mi silla de ruedas, doblarla y guardarla en el maletero. Ese día, el conductor llegó a las 8:30 de la mañana, tarde. Comencé a transferirme. Sentí que se acercaba demasiado por detrás y su mano rozó ligeramente mi espalda y mi trasero. Cabe mencionar que ya había tenido pequeños problemas con este hombre antes, sobre todo comentarios insinuantes y veces que me había invitado a salir. Yo le había dicho que no, él se puso algo desagradable y terminé reportándolo a la empresa. Como soy discapacitada, no podía hacer mucho en ese momento porque estaba sosteniéndome y no podía soltar la puerta. Aún así, le grité insultos mientras lograba girarme y sentarme en el coche, diciéndole que no volviera a hacer eso. Él solo se rió con una sonrisa burlona. Empezamos a conducir y, unos 10 minutos después, noté que no estábamos siguiendo la ruta habitual hacia el centro donde trabajaba. Ya molesta, y además porque iba tarde, le pregunté por qué. Ignoró mis preguntas y dijo con una voz fría, «¿Sabes que vivo por aquí, no? Podría llevarte a mi departamento donde están mis 3 amigos y no podrías hacer nada al respecto». Cuando dijo eso, por dentro estaba aterrada, pero respondí con la voz más firme que pude, «Si tardo mucho más, en el trabajo me van a llamar y también tienen los datos de tu empresa». Al oír eso, me miró con una expresión muy desagradable. Después de un rato, reconocí que estábamos de nuevo en la ruta habitual hacia el trabajo. Cuando llegué, mi jefe se veía preocupado. Vio al conductor, a quien tampoco soportaba, y me preguntó si estaba bien. Después de un rato, logré contarle a mi supervisora lo que había pasado. Ella primero llamó a la empresa de taxis y luego a la policía. Los agentes vinieron a entrevistarme en el trabajo y luego hablaron con el hombre. No sé qué pasó con él, pero nunca volví a verlo.
Finales de los años 80, principios de los 90, en Irlanda del Norte. Yo era un niño de unos 7 u 8 años. Era un día soleado, temprano en la tarde. Mi papá tenía que devolver un libro a una biblioteca en Crumlin Road, una zona protestante y lealista en Belfast. Nosotros éramos católicos, y ese lugar era conocido por ser peligroso en esa época, aunque todavía lo es en menor medida. Yo ya iba algo tenso solo por la reputación del lugar. Mi papá, en cambio, estaba tranquilo, como si nada, después de todo no es como que tengamos católico escrito en la frente. Aún así, me dijo que si alguien me preguntaba, tenía que usar otro nombre. El mío delataba que era católico, así que adopté uno protestante para ese viaje. Llegamos a una calle que conducía a una intersección. Al otro lado estaba Ardoyne Road, una zona mayormente católica y republicana. Nosotros íbamos hacia la derecha, por un camino largo y con curvas, pero más adelante, cerca de la intersección, vimos a un grupo de hombres. Uno de ellos iba y venía cruzando la calle, como pasando información entre distintos grupos. Algunos miraban hacia la zona católica, otros hablaban con un hombre dentro de un coche estacionado con el motor encendido. Uno en particular destacaba, era muy alto, tenía el pelo largo y llevaba una chaqueta de cuero. Todo parecía sospechoso incluso para mí, aunque no sabía exactamente por qué. Pero noté que la actitud de mi papá cambió, se volvió más serio y callado, y eso me confirmó que no estábamos seguros. Él era de Belfast y había crecido en los peores años del conflicto, así que sabía reconocer las señales de peligro. Como no íbamos directamente hacia ellos, cruzamos hacia la derecha y seguimos nuestro camino. Fue entonces cuando apareció una mujer. Era de mediana edad, con el pelo corto y rojo. Nos vio venir y se dirigió directamente hacia nosotros. Parecía, nerviosa, como preocupada. Empezó a interrogar a mi papá de inmediato, preguntándole quién era y de dónde venía. Hablaba intentando sonar casual, pero claramente no lo lograba. Yo sentía que el miedo me recorría todo el cuerpo, como si estuviera a punto de ser descubierto. Era como en esas películas donde alguien se mete en un lugar donde todos parecen formar parte de algo oscuro, y mientras intenta encajar, la paranoia va creciendo. Empecé a imaginar que le disparaban a mi papá y yo gritaba junto a su cuerpo, incluso pensé que podrían dispararme a mí también. Mientras más hablaban, más sentía que dejaba de oír bien, como si estuviera bajo el agua. Le sujetaba la mano, pero me costaba mantener el agarre por el sudor. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de mí sabía que estábamos en peligro. Era evidente que la mujer formaba parte de lo que estaba ocurriendo más adelante, como si estuviera controlando quién pasaba por la zona, especialmente desconocidos como nosotros. Mi papá respondió con calma, sin revelar demasiado. Dijo que veníamos de una zona mixta, con protestantes y católicos, y fingió molestia por eso, como insinuando que no le gustaba convivir con católicos, sin decirlo directamente. Era sutil, pero efectivo. Yo estaba aterrado de que me preguntara algo a mí, porque no habría sabido disimular como él. Él le explicó que solo iba a devolver un libro, y se lo mostró. Luego ella me preguntó mi nombre, y yo dije el falso. Seguro notó el miedo en mi cara y en mi voz. Mi papá aprovechó para terminar la conversación con un mucho gusto, que le vaya bien y empezamos a alejarnos. Sentía que la mujer se quedó mirándonos mientras nos íbamos. Miré hacia atrás unos segundos después y la vi girarse y dirigirse hacia donde estaban los hombres. Doblamos una esquina y llegamos a la parte alta de una calle larga y empinada, con la biblioteca al final. A un lado había una reja y al otro una fila de casas. Sentía que nos adentrábamos más en el peligro y que solo había dos opciones, seguir adelante o regresar. A mitad de camino, nos dimos cuenta de que alguien nos seguía. Mi papá me dijo que corriera hasta la biblioteca para ver si estaba abierta. Dudé, pero insistió. Miré hacia atrás, era el hombre de la chaqueta de cuero. Corrí con el corazón acelerado, esperando en cualquier momento escuchar disparos.
Revisé la puerta y regresé. Cuando volvía, vi que el hombre ya se estaba alejando. Mi papá parecía tranquilo, pero caminaba tenso, como si algo hubiera pasado mientras yo no estaba. Me dijo que todo estaba bien, que estábamos a salvo. Le pregunté por el hombre y me explicó que cuando me alejé lo suficiente, se detuvo y se dio la vuelta para enfrentarlo, preparado para lo que fuera. Dijo que esperaba violencia, pero que en cuanto se giró, el tipo bajó la cabeza, dio media vuelta y se fue. Mi papá lo observó unos segundos antes de volver hacia mí. Esa misma tarde, dentro de la hora en que estuvimos allí, asesinaron a un taxista católico en esa calle. Esa sensación de que algo terrible iba a pasar era real. Nunca he sentido tanto miedo como ese día. Cuando vi la noticia en la televisión esa noche, supe que habíamos estado en medio de la planificación de un asesinato. Y supe que habíamos pasado justo por el centro de todo eso. Hace un año estuve hospitalizado por una infección en la parte baja de mi pierna derecha. Me marcaron una línea unos centímetros debajo de la rodilla y me dijeron que, si la infección pasaba de ahí, perdería la pierna por debajo de la rodilla. Me llenaron de antibióticos y parecía que estaban funcionando. Tenía que terminar el tratamiento en un hospital de rehabilitación cercano. El día antes de que me trasladaran, mi compañero de habitación y yo estábamos desayunando. Era un señor mayor y, cuando dormía, hacía un ruido extraño, como un gorgoteo. En un momento le dijo a una nutricionista que pasaba por ahí que su desayuno debía haber venido con 2 cafés. Poco después, escuché ese mismo sonido raro al pie de su cama, detrás de la cortina que nos separaba. Esto todavía era durante la época del COVID. Estaba a punto de llamar a una enfermera cuando una entró corriendo preguntando si él estaba bien. El hombre estaba entrando en paro. De repente, la habitación se llenó de enfermeras y un médico tratando de salvarlo. Era un caos controlado, procedimientos, medicamentos, todo se iba diciendo en voz alta. Una enfermera registraba todo en una computadora portátil. Yo no podía moverme, estaba en la cama más cercana a la ventana. Me iban empujando poco a poco hacia ella para que más gente pudiera ayudarlo. Trabajaron en él durante más de 1 hora. Poco después declararon la hora de su fallecimiento. El médico pidió un momento de silencio. Luego me vio sentado en la cama, se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Otras enfermeras también me preguntaban si necesitaba algo. Se tomaron el tiempo de preocuparse por mí después de todo lo que acababa de presenciar. Le pedí a una de ellas que abriera un poco la ventana. Sonrió y entendió lo que quería. Afuera era un día soleado y todo se veía muy tranquilo. Incluso ahora, 1 año después, escribir esto me hace llorar. Escuché las últimas palabras de alguien en este mundo: disculpe, señorita, pero mi desayuno debía venir con 2 cafés. Cuando tenía 17 años, el esposo de mi mamá tuvo una crisis mental y planeó e intentó matarla. Yo estaba recuperándome de una cirugía en la rodilla en ese momento, pero aún así salí corriendo de mi habitación para ver qué estaba pasando. Mi hermanito, que tenía 4 años, estaba en el cuarto cuando él la estaba ahorcando y pisoteando. Lo saqué de ahí y les dije a mis otros hermanos que salieran de la casa y buscaran a alguien para llamar a la policía. Tuve que lanzarme sobre él para quitárselo de encima y logré sujetarlo contra la lavadora y la secadora mientras le gritaba a mi mamá que saliera. Intenté encerrarlo en su habitación para poder salir a buscar a mis hermanos, pero él me empujó y fue a la cocina a agarrar un cuchillo. Intentaba hacerse daño a sí mismo, y en ese corto momento yo ya había llamado a la policía. Mientras hablaba por teléfono, me miró directo a los ojos y empezó a cortarse, y luego se encerró en el baño, probablemente pensando que lo arrestarían si seguía ahí. Lo que más me asustó fue lo tranquilo que estaba cuando dijo: me está engañando, así que si no puedo tenerla, nadie más lo hará, mientras yo le gritaba.
No tengo idea de cómo logré quitárselo de encima, porque él medía como 1,90 m y pesaba más de 130 kilos. Ahora tengo 21 años y hasta el día de hoy me pongo nervioso cerca de cuchillos y entro en pánico si no sé nada de mi mamá después de que sale de casa. No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero seguro no más de 10 ni menos de 8. Y aún así, hasta hoy sigo traumatizado por eso. Mi papá, siendo un hombre afroamericano que creció entre los años 50 y 60, sufrió mucho abuso, tanto en casa como fuera de ella. Incluso terminó yendo a la guerra de Vietnam justo al salir de la secundaria. Por todo eso desarrolló un fuerte problema con el alcohol y las drogas, algo de lo que yo no era realmente consciente cuando era niño. Como te puedes imaginar, eso lo llevó a ser abusivo también, principalmente con mi mamá. No recuerdo gran parte de mi infancia porque bloqueé muchos recuerdos, pero hay algunas noches que jamás voy a olvidar. Yo era el menor de mis hermanos y llevaba su mismo nombre, aunque después lo cambié, así que no sufrí tanto abuso físico directo. Siempre fui callado y trataba de no meterme en problemas. Esa noche era un sábado normal. Mis hermanos y yo estábamos viendo televisión, mi papá estaba con su hermano en algún lugar bebiendo, y mi mamá estaba en casa de una vecina, una mujer mayor soltera, simplemente pasando el rato. Unas semanas antes, mi papá se había lesionado en el trabajo y estaba tomando analgésicos bastante fuertes, así que supongo que eso, junto con el alcohol y probablemente otras drogas, llevó a lo que pasó después. Lo siguiente es algo borroso, pero recuerdo que mis padres llegaron a casa y comenzaron a discutir muy fuerte. Mi papá la acusaba de serle infiel. Teníamos una mesa grande de vidrio en la sala y él, lleno de rabia, la golpeó con los puños hasta romperla. Después todo se volvió físico. Empezó a atacar a mi mamá, y ella trataba de defenderse, mientras mi hermano y yo solo llorábamos desesperados, suplicando que se detuvieran. En algún momento, mi hermana, que tenía unos 13 años, se le lanzó encima para ayudar, pero él la arrojó contra una puerta y la rompió como si nada. Durante todo eso, el hermano de mi papá, que ya era mayor, intentaba calmarlo, pero era como si nada lograra hacerlo reaccionar. Finalmente, mi papá salió de la casa. Mi mamá nos sentó en el sofá y nos abrazó mientras llorábamos, pensando que todo había terminado. Pero entonces él regresó y empezó a echarnos un líquido encima. Era gasolina, aunque en ese momento no lo entendimos. Incluso hizo una línea de gasolina hacia la puerta y trató de prenderla con un encendedor que, por suerte, no funcionaba. Mi hermana salió corriendo por la puerta trasera hacia la casa de otro familiar que vivía a unas cuadras. Mi tío logró detenerlo antes de que intentara prender fuego a todo. Cuando volvió a entrar, recuerdo que me aferré a él por la cintura, suplicándole que se detuviera y diciéndole que me ardían los ojos por la gasolina. Creo que eso lo hizo reaccionar. Empezó a disculparse, a revisar si yo estaba bien, y luego salió corriendo. Lo peor de todo no es que mi mamá no haya presentado cargos, ni que él solo haya estado en la cárcel un fin de semana. Lo peor es que él no recuerda nada de eso, mientras que yo lo pienso casi todos los días. Aún así, todavía tengo relación con él, aunque es tensa. Ahora está completamente sobrio y es un gran abuelo para los hijos de mis hermanos, a quienes ve todos los días. Pero, en parte por todo esto, no creo que yo pueda tener hijos algún día. No soy muy bueno contando historias, así que perdón si se hace difícil de leer. Puedo explicar mejor cualquier parte si hace falta. La mejor amiga que tuve de pequeño tenía una tía que era la mujer más dulce que puedas imaginar. Era como el estereotipo de una cristiana devota de verdad, de esas que solo quieren ser amables con todo el mundo y hacer cosas buenas por los demás. Cuando no estaba trabajando en la oficina de su iglesia, hacía voluntariado ayudando a personas sin hogar. Todos los fines de semana nos daba a mi amigo y a mí $5 a cada uno para recoger colillas de cigarrillos en la cuadra, y luego nos daba de comer y dulces. De verdad,
era de las mejores personas que podrías conocer, y lo era de corazón. Con el tiempo empezó a salir con un hombre de su iglesia, alguien que decía sentirse atraído por lo hermosa que era por dentro y por fuera. Pero después de unos meses, él empezó a pensar que la forma en que ella mostraba amabilidad hacia otras personas, especialmente hacia hombres, significaba que le estaba siendo infiel. La misma bondad que siempre había tenido con todos, y por la que él decía haberse enamorado en primer lugar. ¿Y cómo reaccionó este razonable sujeto? Un día la esperó afuera de su casa hasta que regresó del trabajo, la tiró al suelo y la atacó brutalmente frente a su vivienda, a plena luz de la tarde. Luego se quedó allí, junto a su cuerpo, sosteniendo lo que había hecho, esperando a que llegara la policía. Dijo que ella merecía que le rompieran el corazón, exactamente como, según él, ella había roto el suyo. Esa historia, y el juicio que vino después, salieron en las noticias durante un tiempo. Al final, lo condenaron a algo así como 60 años de prisión, y como ya era bastante mayor, en la práctica fue una sentencia de por vida. Nací y crecí en el sur de Estados Unidos, pero decidí mudarme a Minnesota a principios de los años 2000. Me fui con la idea de estudiar en la Universidad de Minnesota, ya que supuestamente tenía un buen programa de ciencias atmosféricas y además conocía gente que vivía en ese estado, no conocía a nadie en Oklahoma. Si no me habría ido allí. Al final no fui a la universidad y simplemente me quedé viviendo con amigos. Empecé a salir con una chica canadiense y mi casa quedaba a unas 4 horas en coche de la frontera, en la zona conocida como el Arrowhead de Minnesota. Fue justo después de Navidad ese año cuando iba de regreso tras pasar tiempo con mi entonces novia. Salí al atardecer, su casa estaba a 1 hora de la frontera. Crucé sin problemas y comencé a conducir por la carretera 61, como ya había hecho decenas de veces. Para quien no la conozca, esta carretera va junto al lago Superior y, a esas horas, prácticamente solo la usan quienes viven en los pocos pueblos de la zona y los camioneros que van de Duluth/Diagonal Superior a Thunder Bay. El clima estaba despejado, la carretera también, así que iba a unos 96 kilómetros por hora, como siempre. Todo iba bien, hasta que pasé por una zona de hielo negro. Perdí completamente el control y salí disparado fuera de la carretera. No sabía si terminaría en el bosque de un lado o en el lago Superior, parcialmente congelado, del otro. Por suerte fui hacia el bosque. El coche dio varias vueltas y terminó sobre las ruedas. Caí en una pequeña hondonada, así que el vehículo no era fácil de ver a menos que alguien lo estuviera buscando. Afuera la temperatura debía estar bajo cero. Esto fue antes de que los teléfonos móviles fueran comunes, no había señal donde me accidenté, así que estaba solo, congelándome. En una carretera desierta y además cerca de una zona con hielo que podía hacer que otro vehículo se estrellara contra mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero finalmente un hombre del lugar me encontró y me llevó al hospital. De alguna forma salí con solo algunos cortes y golpes, y aparte del frío, estaba bien. El agente de la policía estatal que estaba en el lugar del accidente cuando regresamos al coche dijo que, por todo lo que se veía, yo debería haber muerto. Si no por el accidente, entonces por congelación. No tenía forma de contactar a mis amigos ni a mi novia, y estaba a unas 4 horas de casa. El hombre que me encontró me ofreció quedarme en su casa hasta que alguien pudiera recogerme. Me quedé allí 3 días hasta que un amigo de Duluth pudo ir por mí. Se llamaba John y nunca, jamás lo voy a olvidar. Murió en 2018, a los 70 años. Yo ya me había mudado de nuevo al sur, pero seguimos en contacto por correo electrónico. Después del accidente estaba en un lugar que no conocía, de noche, en una carretera poco transitada, en invierno, congelándome. Cada minuto que pasaba sin que apareciera un coche o un camión pensaba que iba a morir de frío. Estaba completamente aterrorizado. Pero entonces apareció John y literalmente me salvó la vida, y por eso siempre le estaré agradecido.
Tenía unos 20 años y todavía vivía con mis padres y mis hermanos menores. Estaba viendo televisión cuando mi hermana, de unos 16, entró, me quitó el control remoto de las manos y cambió el canal. Ella me sacaba como unos 12 centímetros y tenía una actitud muy dominante, así que en lugar de pelear por el control y terminar golpeado, y además meterme en problemas por tratar mal a mi hermanita cuando mis padres llegaran, porque siempre fue la favorita, simplemente dejé que pusiera lo que quería ver. Unos 10 minutos antes de que terminara su programa, se levantó y se fue a su cuarto, cerrando la puerta. El programa terminó, empezó otro, luego terminó también, y ella nunca volvió. Después de unos 45 minutos viendo algo que ni me interesaba, y distraído con el celular, cambié el canal de nuevo a lo que yo estaba viendo. 15 o 20 minutos después, mi hermana regresó y me dijo que volviera a poner su programa. Le dije que no, que ya había terminado. Me lo volvió a exigir, pero esta vez con un grito muy extraño, casi gutural. Sus ojos se veían oscuros, y tenía una expresión que daba miedo. Volví a decir que no y le recordé que se había ido por mucho tiempo. Entonces se fue furiosa, golpeando fuerte el suelo, haciendo temblar los muebles. Fue a la cocina y tomó un cuchillo, y al regresar a la sala dijo que me haría pagar. Empezó a perseguirme alrededor de la mesa hasta que corrí hacia mi habitación, cerré la puerta y me tiré contra ella para bloquearla. Vivíamos en una zona rural, así que no tenía señal suficiente para llamar a emergencias y no pude alcanzar un teléfono fijo antes de encerrarme. Ella sacudía la manija y me gritaba que abriera la puerta. Me quedé presionando con todo mi peso, porque esos seguros se podían abrir fácilmente desde afuera. Por suerte, después de un rato, se fue. No salí de mi habitación hasta que mis padres regresaron. Les conté, pero no le dieron importancia. Durante semanas estuve pensando en lo que pasó, dándole vueltas una y otra vez. No había forma de calmarla cuando entraba en ese estado. Y eso no ha cambiado mucho con el tiempo. Unas semanas o meses después, no recuerdo bien, ocurrió algo muy similar. Volvió a quitarme el control, cambió el canal, se fue antes de que terminara su programa y regresó mucho después, y otra vez intentó perseguirme con un cuchillo. Pero esta vez, en lugar de correr a mi cuarto, fui a la cocina y tomé el cuchillo más grande que encontré. Cuando me giré hacia ella, se detuvo. Con la misma mirada intensa, me exigió que lo soltara. Le dije que no. Lo repitió, y yo respondí gritándole que se acercara si quería. Nos quedamos mirándonos durante un momento que se sintió eterno. Luego se dio la vuelta y se fue a su cuarto. De repente estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. No recuerdo si dejó su cuchillo en la mesa, pero yo me quedé con el mío mientras seguía viendo televisión. Después de eso, nunca volvió a atacarme con uno. No fue solo por este incidente, sino por muchas cosas más relacionadas con cómo era ella, que me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático complejo. Algunos miembros de mi familia aún dicen que deberíamos madurar y esforzarnos por tener una buena relación, pero ellos nunca han vivido algo así. Por suerte, otros sí han visto cómo es realmente y me apoyan. Cuando tenía 16 años, me fui de casa por unos días debido al problema de alcoholismo de mi mamá. Una noche me estaba atacando con palabras muy duras, así que decidí quedarme 3 días en casa de mis tíos. Mi tío le dijo dónde estaba y que era mejor que las cosas se calmaran antes de que regresara. Cuando me llevaron de vuelta, sabía que estaría furiosa porque, desde su punto de vista, la había dejado mal frente a otros. Apenas entré, me recibió con una cara llena de enojo y un tono igual de agresivo: tus tareas han estado aquí sin hacerse. Baja ahora mismo y empieza con la caja del gato. Cabe decir que no me había bañado en esos 3 días porque estaba emocionalmente muy mal. Así que respondí con calma mientras iba hacia las escaleras: no me he bañado, lo haré después. Fue la respuesta equivocada. Vas a hacerlo ahora mismo. ¿A quién crees que le estás hablando?, gritó.
Después de bañarme. Todavía puedo escuchar sus pasos golpeando el suelo de la cocina, corriendo hacia mí. Yo salí corriendo hacia el baño y cerré con seguro. Subió las escaleras tan rápido que apenas tuve tiempo de sostener la puerta. Empezó a golpearla con fuerza, una y otra vez. La puerta temblaba, yo temblaba, estaba llorando, aterrorizado. Hasta que se escuchó un crujido fuerte. La puerta cedió y se abrió de golpe. Me agarró del cabello y me arrastró hacia el pasillo, gritando. Me levantó y me lanzó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, se puso encima de mí, su peso aplastando mi pecho. Intenté moverme, pero era inútil. Luego presionó su brazo contra mi cuello, cada vez con más fuerza. Yo gritaba y lloraba, suplicando que se detuviera. Sentía que no podía respirar. En ese momento me quedé paralizado. Pensé una y otra vez, me voy a morir, por favor, que alguien me ayude, no quiero morir. Aunque fueron solo minutos, se sintieron eternos. Finalmente se apartó. Apenas pude recuperar el aire, me levanté como pude y la empujé. Ella retrocedió unos escalones, logró sostenerse y llamó a la policía. Después de lo que ellos llamaron una investigación, y con la participación de servicios de protección infantil, conté lo que había pasado y lo que llevaba tiempo ocurriendo. Aún así, me etiquetaron como un adolescente problemático. Me pusieron bajo supervisión durante un año y además me castigaron en casa durante ese mismo tiempo, sin salir, sin amigos, sin nada. Ese día sentí que algo dentro de mí se rompió. No solo por el miedo de haber sentido que podía morir, sino por darme cuenta de que tendría que seguir viviendo con ese miedo durante años, incluso después de irme de casa a los 18. El año pasado y este han sido parte de mi proceso de sanar todo eso y muchas otras cosas. Pero sin duda, fue el momento más aterrador de mi vida. He sido nadador toda mi vida. Competía a nivel escolar, incluso fui reconocido como el mejor del equipo, no le tenía miedo al agua. Un día estaba en la playa y un amigo mío trabajaba como salvavidas. Estuvimos hablando un rato cuando me preguntó si quería nadar hasta una boya que estaba a unos 200 metros. Para alguien que había sido nadador competitivo, esa distancia era prácticamente nada, así que acepté sin pensarlo. Salimos nadando, pero había varias cosas a las que no estaba acostumbrado. El agua del océano estaba muy fría, de ese frío que literalmente te quita el aliento. Además, no llevaba gafas, así que tenía que nadar con la cabeza fuera del agua, lo que hacía más difícil mantener un ritmo natural y me cansaba más. A eso súmale algo que luego supe que era asma inducida por el esfuerzo. Así que empecé a perder aire y energía muy rápido. Llegué a la boya y me encontré con mi amigo y otros salvavidas. Estábamos flotando y hablando cuando mi amigo decidió regresar. Yo también empecé a volver, pero fue entonces cuando el agotamiento y la falta de aire me golpearon de lleno. Estaba a unos 200 metros de la orilla, sin nada debajo donde apoyarme, y el pánico empezó a aparecer. Intenté flotar boca arriba, nadar de lado, nada parecía ayudar. El miedo iba en aumento, y tuve que repetirme a mí mismo que si entraba en pánico, no saldría de ahí. Miré hacia la orilla, vi a los salvavidas, y pensé en pedir ayuda, pero me dio vergüenza hacer una escena en un día tranquilo de playa. Así que seguí luchando, mirando hacia la orilla, convencido de que no avanzaba y de que el agua me arrastraba hacia afuera, aunque en realidad estaba completamente calmada. Otra vez me repetí claramente, si entro en pánico, voy a morir. De alguna manera logré llegar. Me encontré con mi amigo, que había regresado a buscarme, confundido al verme completamente agotado y aferrándome a él. Después leí sobre las señales de alguien que se está ahogando, y el hecho de flotar boca arriba y cambiar constantemente de estilo es una de ellas. También hubo algo curioso, mi madre dijo que ese día tuvo una sensación muy fuerte de que yo estaba en peligro. Esto pasó hace unos 15 años, y desde entonces no he vuelto a meterme al mar.
En tiempos modernos, muchos hombres en Estados Unidos tienen historias de guerra de Irak o Afganistán. Pero la mía más aterradora fue trabajando en la escena de una explosión causada por un atacante con explosivos en Tarmillá, Irak, en 2008. Tarmillá era conocida como una de las zonas más caóticas del centro de Irak en ese momento, prácticamente una tierra de nadie donde apenas teníamos control. Teníamos una base militar allí, pero nuestra presencia en la ciudad se limitaba a entrar y salir lo más rápido posible mientras cumplíamos misiones. Había artefactos explosivos por todas partes, disparos contra las torres de vigilancia cada semana, y cualquier intento de ganarse a la población ya se había abandonado. En ese tipo de explosiones, a veces algunas partes del cuerpo salen despedidas. Eso puede ser útil para identificar al responsable, algo importante por razones evidentes. En este caso, encontramos restos importantes, pero nada que permitiera identificar a la persona. Estábamos en una calle principal, rodeados de edificios de 2 y 3 pisos. Había restos esparcidos por toda la zona durante varios metros, un coche incendiado a un lado, el objetivo del ataque, y dentro había víctimas. Cerca, una mujer lloraba desconsoladamente por sus hijos. Todo parecía una escena sacada de una pesadilla. Uno de los mayores riesgos en este tipo de situaciones es que haya dispositivos adicionales colocados a propósito para afectar a quienes llegan después. Así que, mientras avanzábamos con cuidado, también teníamos que estar atentos a cualquier peligro oculto, vigilar las ventanas de los edificios cercanos por posibles amenazas y, además, encontrar la parte que faltaba para poder completar la identificación. Y el sol ya se estaba poniendo. Pensamos que podría haber salido despedida hacia una zona de palmeras detrás de los edificios, así que organizamos una búsqueda. Nos alineamos, separados unos metros entre nosotros, y avanzamos usando visión nocturna. Estas zonas eran especialmente peligrosas porque a menudo se utilizaban para ocultar armas o trampas. Además, con la oscuridad, el riesgo aumentaba. Cada paso se sentía incierto, como si pudiera ser el último. Mientras avanzábamos en silencio, en medio del calor y la oscuridad, mi mayor miedo no era morir en sí, sino morir en un lugar así, sintiendo que estaba en un infierno en la tierra. Fue, tanto física como mentalmente, uno de los momentos más oscuros que he vivido. Horas después, cerca de la medianoche, un helicóptero logró localizar lo que buscábamos en el techo de un edificio cercano.